En los próximos videos vamos a ver o vamos a hablar acerca de los objetivos del sistema operativo y cuál es su función. Antes vamos a recordar a recordar lo que es un sistema operativo. El sistema operativo lo podemos entender como un programa que se encarga de controlar la manera en que las aplicaciones se ejecutan dentro del computador y de la misma manera brinda una interfaz o es un mediador entre las aplicaciones, sus requerimientos y el hardware del computador. Las aplicaciones de computación para ejecutarse pues necesitan de ciertos servicios que están disponibles a través del hardware, y es responsabilidad del sistema operativo brindar esos mecanismos para que esas aplicaciones hagan uso de ese hardware. Dentro de los objetivos del sistema operativo podemos entender que un sistema operativo debería simplificar el uso del computador, es decir, que no solamente al usuario final le permita, por ejemplo, abrir una ventana, crear un directorio, mover archivos, sino que también a los programadores les permita hacer uso de esos dispositivos de hardware de una manera sencilla. Asimismo, uno espera que este programa, que es el sistema operativo, sea eficiente. Lo que se quiere mencionar, lo que se quiere decir con esto, es que nosotros no esperamos que el sistema operativo sea una aplicación que consuma muchísimos recursos, sino que por el contrario se sienta lo menos en la operación del hardware del computador. Es decir, que su consumo de recursos sea muy bajo con relación a otras aplicaciones que corren dentro del sistema. Y otra cosa que nosotros esperamos encontrar en los sistemas operativos es que tengan una capacidad de evolución. Y esto lo que quiere decir es que seguramente el hardware cambia, los requerimientos del usuario cambian, y es el menester del sistema operativo lograr esa capacidad de poder incorporar nuevo hardware y atender nuevos requerimientos de parte de las aplicaciones o de los usuarios. El sistema operativo entonces lo podemos entender como una interfaz entre el usuario y el hardware. Este sistema operativo nos debe brindar unos servicios, por ejemplo, servicios para poder acceder a la CPU, unos servicios para poder acceder a la memoria RAM, servicios para acceder a un disco duro o dispositivo de almacenamiento. Dicho esto, nuevamente, el sistema operativo debe brindar los mecanismos para que uno fácilmente pueda acceder al hardware del computador. Finalmente, el sistema operativo es un gestor de recursos, debe ser muy eficiente, debe ser algo justo, algo que como usuario uno no espera es que el sistema operativo vaya a evitar que un proceso reciba la disponibilidad o pueda hacer uso de recursos de hardware que están disponibles en el computador, sino que por el contrario sea lo suficientemente eficiente y suficientemente ecuánime para que todos los usuarios y aplicativos puedan acceder a esos recursos de hardware. Esto que vemos aquí es el diseño que puede tener un sistema operativo, y lo podemos ver desde una perspectiva de capas. Entonces, hay dos grandes capas o hay dos grandes grupos de capas. Una de ellas es el software y la otra capa es el hardware. Nosotros como del área del software, pues estas son las capas que más captan nuestra atención, y la gente de electrónica probablemente es la capa de hardware la que más llama su atención. En la capa del hardware podemos encontrar recursos como la memoria principal, los dispositivos de entrada y salida e incluso los de conectividad de red. Habíamos mencionado en el capítulo anterior que también contamos con un bus de datos que permite conectar los diferentes elementos de hardware del computador. Tenemos también un mecanismo que nos permite traducir direcciones de memoria virtual a memoria física. Más adelante vamos a ver que los programas acceden a la memoria a través de direcciones de memoria lógica, y este Memory Translation, que es un dispositivo, hace la conversión a direcciones de memoria física.
Finalmente, entonces tenemos un elemento que nos permite llevar a cabo las tareas sobre ese hardware del computador. Por encima de eso, entonces ya tenemos lo que conocemos como el software, que es la siguiente capa que está en la parte de arriba, este está acá. Y dentro de ese software tenemos el sistema operativo, librerías y utilidades que son, digamos, programas de software que simplifican la forma como nosotros podemos ver al sistema operativo. Si el sistema operativo ya nos simplifica la visión del hardware, las librerías nos dan una mayor abstracción respecto a la forma como yo puedo acceder al sistema operativo. Y por encima de eso tenemos las aplicaciones. Algo que es muy interesante que podemos ver en esta gráfica es que, bueno, el sistema operativo interactúa con el hardware, ¿está bien? Las librerías pueden hablar con el sistema operativo, pero nada evita que un programador muy hábil pueda crear librerías que acceden directamente al hardware. Esto seguramente serán librerías que son mucho más rápidas para acceder a los recursos de hardware, solamente que tienen un problema, y es que van a ser muy específicas para ese hardware para el cual fueron construidas las librerías. Asimismo, observamos que los programas de aplicación pueden ocuparse o acceder a las librerías que provee el sistema, o por el contrario puede acceder directamente al hardware del computador. Nuevamente, estos son programas que probablemente están escritos en lenguaje ensamblador, en lenguaje máquina. Son lenguajes muy, ¿cómo decirlo?, muy complejos, muy extensos, y nuevamente son difíciles de portar. Es decir, cuando yo creo un programa atado a un hardware particular, ese programa solamente va a funcionar en ese tipo de hardware. Si quiero que mi aplicación funcione en otro hardware, pues me tocará construir otro software. Este tipo de dinámica o este tipo de diseño es lo que se conoce como un diseño por capas, que usted puede encontrar en otro tipo de software, que es el software de redes de computadores. La forma como se diseñó el software que permite conectar los equipos a través de Internet sigue un esquema por capas. Digamos que este que está al lado de acá es el que se conoce como esquema TCP/IP, el cual constituye a un dispositivo de enlace de datos. Ese dispositivo de enlace de datos constituye al hardware, por ejemplo, la tarjeta de red. Sobre la tarjeta de red entonces se escriben unos protocolos. El protocolo de red, o el más conocido, es IP. Por encima está la capa de transporte, que es un protocolo muy conocido, es TCP. Y por encima de eso tenemos las aplicaciones, entre otras podemos contar con la aplicación HTTP. Hay otras aplicaciones como el FTP, probablemente usted ha usado algo como el SSH, que es un protocolo que permite hacer acceso remoto a servidores a través de la red. Y este tipo de diseño que estamos observando acá tiene una gran ventaja, y es que las aplicaciones están abstraídas de los detalles que están en las capas más bajas. Un ejemplo o una característica de que las aplicaciones estén abstraídas de lo que pasa en las capas bajas es que yo construyo una aplicación, por ejemplo, para una red inalámbrica, y esa aplicación la puedo utilizar también para una red, por ejemplo, Ethernet, esas redes que se utilizan en redes de área local. ¿Y por qué se puede hacer este tipo de desarrollos, por ejemplo, independiente del hardware donde corra mi aplicación? Porque las capas me ocultan los detalles que tienen los niveles más bajos de la infraestructura. Entonces, los esquemas por capas tienen esa ventaja. Los niveles más altos, que generalmente son los de software, se abstraen de los detalles del hardware, y eso permite que el software pueda ser migrado a diferentes plataformas de hardware sin mayores complicaciones.